Hola a todos, en esta sesión vamos a empezar con los métodos especiales. El objetivo de electrostática es poder determinar el campo eléctrico. Hemos visto varias estrategias. Empezamos con ley de Coulomb, luego con ley de Gauss y luego con el potencial eléctrico. Sin embargo, con lo que sabemos, ¿cómo podríamos resolver este problema? Supongamos que tenemos un plano conductor, sea en el plano XY, y que colocamos una carga puntual Q a una distancia D en el eje Z. Además, el plano conductor lo vamos a aterrizar de forma tal que eso hace que su potencial, el potencial del conductor, sea igual a cero. Sabemos que los conductores hemos visto que tienen el mismo potencial en todo punto, y en este caso, si lo aterrizamos, va a hacer que el potencial sea cero en todo el plano del conductor que se encuentra en el plano XY. Además, el potencial en Z infinito va a tender a cero. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, como la carga está cerca del conductor, para que se cumpla, hemos visto que el conductor, dentro del conductor, el campo eléctrico es cero, y eso se ocasiona porque la carga eléctrica se distribuye de forma tal que ocasiona que el campo eléctrico sea cero en el conductor y que el potencial se mantenga constante en el conductor. Entonces, al tener esta carga puntual, aquí se va a distribuir carga eléctrica, digamos que es positiva. Carga eléctrica negativa va a estar principalmente acumulada aquí en el centro, y va a decaer dicha densidad cuando nos alejamos del centro. Por ello, aquí mencioné que el potencial tiende a cero en infinito, y en sesiones pasadas he mencionado que distribuciones de carga infinitas no podemos decir esto. Aquí sí es posible porque, aunque el plano sea infinito, lo que es finito es la distribución de carga. Vamos a tener aquí carga concentrada aquí en el centro, y bueno, observando nada más la distribución de carga, tenemos un sistema finito, y por ello podemos también decir que el potencial tiende a cero en Z infinito. Vemos aquí que la única información con la que contamos es con el potencial cero en el conductor, potencial cero en infinito, y sabemos que aquí tenemos esta carga puntual. Lo que no sabemos es cómo se va a distribuir aquí la carga eléctrica, por lo que si quisiéramos aplicar ley de Coulomb o la fórmula integral del potencial eléctrico, pues vemos que no podemos resolverlo con lo que sabemos hasta ahorita. Tampoco podemos utilizar ley de Gauss porque esto no va a quedar simétrico. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Vemos que tenemos información del potencial eléctrico en las fronteras, por lo cual vamos a reformular las ecuaciones con las cuales contamos hasta ahorita para que queden exclusivamente en términos del potencial eléctrico. Sabemos que el campo es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico, y también que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica sobre epsilon 0. Vamos a sustituir el campo eléctrico por este menos el gradiente de V, y sabemos que este nabla punto gradiente es igual al laplaciano. Llegamos por lo tanto a que el laplaciano del potencial eléctrico es igual a menos ρ sobre epsilon 0. A esto se le conoce como la ecuación de Poisson. Ahora, si tenemos regiones en donde la densidad de carga sea cero, o sea que ρ sea cero, simplemente la parte derecha es cero, y a esto se le conoce como la ecuación de Laplace. Ahora, ¿en qué regiones la densidad de carga es cero? Pues, de hecho, en muchos problemas la mayor parte de
del volumen tenemos densidad 0. En este caso, en este problema en particular, pues arriba del plano XY, bueno, y abajo también, arriba del plano XY tenemos que solamente hay carga puntual aquí y pues bueno, justo en el plano XY. Entonces en todo lo demás, toda la región, ρ es igual a 0 y por lo tanto el potencial, o sea, la función del potencial eléctrico cumple que su laplaciano es igual a 0 en todos estos puntos donde no tengamos carga eléctrica. Entonces, de las propiedades del potencial eléctrico son que satisface la ecuación de Laplace en toda región, en todo punto donde no exista carga eléctrica. También sabemos que el potencial es continuo por las condiciones de frontera. Sabemos que cuando la carga eléctrica se encuentra a una distancia finita del origen, está confinada, el potencial tiende a cero e infinito, lo que comenté que en z infinito potencial tiende a cero, y el potencial es constante en la superficie conductora. ¿Qué otras propiedades tiene el potencial? Entonces, el potencial, o sea, soluciones de la ecuación de Laplace, o sea, donde ρ es igual a 0, tiene otra propiedad muy interesante. Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una carga puntual Q. Vamos a colocar nuestro origen aquí abajo y vamos a demostrar que el potencial en cierto punto en el espacio, digamos aquí en el origen donde pusimos nuestro sistema de coordenadas, en sí es por sencillez, vamos a demostrar que el potencial en cualquier punto en el espacio es igual al potencial promediado en una esfera, bueno, en la superficie de una esfera imaginaria, por supuesto, al potencial promedio. O sea, agarro cierto punto en el espacio y luego el valor del potencial en dicho punto va a ser igual al promedio del potencial en una región esférica. ¿A qué me refiero? O sea, el promedio del potencial en una región, en una superficie esférica, como todo valor promedio, es igual a sumar y dividir entre el número de elementos. Entonces vamos a sumar el potencial eléctrico en la superficie de una esfera. O sea, aquí en esta esfera de color verde, o sea, en la superficie, repito, esto es imaginario, vamos a tomar todos estos puntos que forman esta esfera y vamos a sumar el valor del potencial en toda esta superficie. Eso es equivalente a esta integral de superficie del potencial. Y vamos a dividir entre la superficie. O sea, esta integral es equivalente a 4pi r cuadrado, o sea, el área de la superficie de la esfera. Esto nos da el valor promedio. Si hacemos el cálculo, lo pueden hacer, es sencillo, o sea, tienen los vectores r, r', r menos r', o sea, la magnitud, pues bueno, depende de este ángulo entre ellos. Pueden hacer la integral, dividir entre 4pi r cuadrada y van a obtener que el valor promedio es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre z, donde z es la distancia desde la carga puntual a este punto. O sea, este valor promedio es igual a evaluar el potencial en el centro de la esfera. Y, o sea, esto fue hecho para una carga puntual. Lo podemos generalizar para cualquier distribución de carga por superposición. Y esto es general, o sea, cualquier potencial eléctrico evaluado en cierto punto es igual a que si calculamos el promedio de los puntos vecinos. Eso trae como consecuencia que el potencial no tiene máximos ni mínimos
locales, o sea, los extremos del potencial ocurren solo en las fronteras. ¿A qué me refiero? O sea, si lo podemos ver más fácil en el caso en una dimensión. ¿Ok? O sea, la condición esta del valor promedio aplica tanto en 3 dimensiones, esto es en 3 dimensiones, como en 2 o en una dimensión. En una dimensión, digamos que tuviéramos un potencial de esta forma. ¿Okay? Esto es dimensión X, este es el valor del potencial, y que tuviese esta forma. Dada la propiedad anterior, digamos que tomamos este máximo, la propiedad anterior nos dice que el valor del potencial aquí tiene que ser igual al promedio de los puntos vecinos. ¿Sí? Aquí digamos que tomamos este punto A, el punto B. Aquí vemos que el potencial en A y el potencial en B son iguales. Si sacamos el valor promedio, vemos que el valor promedio es tal cual este mismo valor, VA. ¿Okay? Porque en este ejemplo en particular son iguales, entonces lo sumamos, dividimos entre 2 y nos da el mismo valor. No nos da el valor del máximo VP. Entonces vemos que aquí no se cumple que el potencial en cierto punto sea igual al promedio de los puntos vecinos. Por lo tanto, y de hecho en el caso de una dimensión, la ecuación de Laplace para el potencial en una dimensión es tal cual una línea recta. Esta es la solución general de Laplace en una dimensión. Porque aquí podemos ver que se cumple la propiedad del valor promedio del potencial. O sea, si yo tomo dos valores, A y B, sumo ambos potenciales en A y B, divido entre 2 y eso me da el valor promedio, que es igual a este punto central. Yo tomo este punto y veo que es igual a promediar los puntos vecinos. Entonces, en el caso de una dimensión, el potencial es simplemente una línea recta. Y pues bueno, esta es otra propiedad muy importante, que el potencial no tiene máximos ni mínimos locales. Ahora nos preguntamos, ¿será que la solución, dadas las condiciones de frontera, sea solución única? O sea, si conocemos las condiciones de frontera, ¿será que el potencial en la región dentro de dicha frontera será que sea una solución única? Entonces veamos el teorema de unicidad. El teorema de unicidad nos dice que tal cual la ecuación de Laplace, la solución a la ecuación de Laplace es única si se conoce el valor del potencial en la frontera. Entonces digamos que tenemos un potencial de esta forma. De hecho, pues bueno, está en 2 dimensiones. Voy a poner este ejemplo en 2 dimensiones. Pueden ustedes verificar que esto cumple Laplace. Okay, si derivamos 2 veces en x me da 6x. Derivamos 2 veces en y me da 6x negativo. ¿Sí? Y por lo tanto, restamos me da 0. ¿Okay? Entonces este potencial cumple con la ecuación de Laplace. Y las fronteras, digamos que tomamos esta región donde x va desde menos 1 a 1, y también va desde menos 1 a 1. Aquí el eje vertical, pues es el valor aquí del potencial. ¿Y a qué me refiero con la frontera? O sea, en x igual a, digamos que es x igual a 1. Y a lo largo de y, o sea, y desde menos 1 a 1, vemos que si x es igual a 1, aquí nos queda 1 menos 3y cuadrado, es efectivamente una parábola. Entonces en esta frontera el potencial pues tiene esta forma. En esta otra frontera, aquí está curva roja, el potencial tiene esta forma y así.
vean que la solución cumple con lo que mencioné, que no tenemos máximos ni mínimos locales. Una forma de verificarlo, aquí se puede ver fácilmente, en este caso en 2 dimensiones, es, imaginen que esto es una superficie y que colocan, o sea, una superficie rígida, y que colocan una pelota, ¿okay? Y bueno, y que tenemos gravedad. Esta superficie no tenemos regiones en donde dicha pelota se pueda quedar atrapada, confinada. O sea, la soltamos donde sea que se suelte, la pelota va a caer. Esto también tiene una conclusión interesante, que en el caso electrostático, o sea, como no tenemos mínimos ni máximos locales, que no podemos atrapar cargas eléctricas considerando potenciales estáticos. ¿Okay? Eso pues también conlleva esto y tiene que ver con esta analogía de la esfera, o sea que no podemos atrapar una esferita, también se traduce que no podemos atrapar cargas eléctricas con campos electrostáticos. Pero bueno, nos preguntamos, ¿será que, o sea, teniendo estas fronteras, que exista otra superficie, o sea, de otra forma, que cumpla, por supuesto, con las mismas condiciones de frontera? Entonces, para ello vamos a decir lo siguiente. Supongamos que efectivamente existe otro potencial, vamos a llamar V2, V1 es este que tenemos aquí. Pensemos que existe otro que también cumple con la ecuación de Laplace. Entonces V1 y V2 tienen la misma frontera y cumplen con la ecuación de Laplace. Y vamos a definir otra solución que es igual a la resta de estas dos soluciones. Si a esto yo le saco el laplaciano por superposición, vemos que también V3 cumple con la ecuación de Laplace en todo punto. Pero, por supuesto, en esta resta no significa que V3 dentro de la región, dentro de la región definida por la frontera, no significa que pues sea cero. Aquí lo que estoy diciendo es, en la frontera el potencial es cero, porque en la frontera es donde estos dos potenciales son iguales. Entonces en la frontera el potencial es cero y es lo que estoy dibujando aquí. Tenemos en las coordenadas XY el potencial es cero justo en las fronteras. Considerando, bueno, aplicando la propiedad del valor promedio, sabemos que pues, el potencial no puede tener máximos ni mínimos locales. Como la frontera es cero, pues cualquier desviación del plano igual a cero, pues eso ya nos genera un máximo local. Entonces la única forma, la solución para el potencial 3 dentro de la región es que sea igual a cero. O sea, en todo punto dentro de la frontera el potencial también es cero. Y si esto es cero, significa que para que se cumpla en todo punto, que estos dos potenciales 1 y 2 tienen que ser igual a 0. Entonces con ello concluimos que el potencial es único, o sea, no existe otro potencial que cumpla con las mismas condiciones de frontera. Muy bien, entonces vamos a aplicar este teorema de unicidad para desarrollar nuestro primer método especial, que es el método de imágenes. Y el método de imágenes hace uso del teorema de unicidad del potencial eléctrico. Normalmente en este método vamos a tener cargas y conductores con ciertas simetrías específicas, como el primer problema. Sin embargo, pues no tenemos información de la distribución de carga que se genera en el conductor. Lo que sí conocemos es el potencial, o sea, conocemos el potencial
en los conductores y vamos a la estrategia es proponer un problema imagen. El problema imagen lo que hace es reproducir las mismas condiciones de frontera. Como reproduce las mismas condiciones de frontera y sabemos que el potencial es único dadas dichas condiciones de frontera, pues la solución a ese problema imagen, o sea, es un problema imagen que sea más fácil de resolver. La solución a ese problema más fácil pues, también va a ser solución al problema más difícil porque cumple con las mismas condiciones de frontera. Entonces, si esta solución, bueno, si llegamos a la solución del problema imagen, pues va a ser solución del problema complicado, ¿no? Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo es tal cual el problema que puse al inicio de la sesión. Tenemos una carga encima de un plano conductor infinito. ¿Okay? Entonces tenemos nuestro plano conductor de área infinita, o sea, cubre todo el plano XY, carga puntual a una distancia D y desconocemos cómo va a ser la distribución de carga inducida en el plano, pero lo que sí sabemos es el potencial. El conductor lo vamos a aterrizar, tiene potencial por lo tanto igual a 0, en Z igual a 0 y también pues deducimos que se induce carga, la cual va a estar concentrada aquí en el centro y podemos decir que el potencial en infinito, en Z tiende a infinito, el potencial tiende a 0. Entonces conocemos las fronteras, o sea, conocemos el potencial en las fronteras. Entonces vamos, pues bueno, vemos que este es un problema difícil de resolver. Vamos a pensar en un problema diferente, en el problema imagen, un problema que sea fácil de resolver, pero que cumpla con la ecuación de Laplace en la región de interés, ahorita explico esto, y que cumpla con las condiciones de frontera de nuestro problema. Pensemos en este caso, en este problema imagen, tenemos dos cargas puntuales Q y menos Q. Aquí nada más estoy señalando el plano XY, no tenemos aquí conductor, este es nada más el plano XY. O sea, nada más tenemos carga puntual arriba y carga puntual menos Q abajo. Este va a ser nuestro problema imagen, fácil de resolver. Vamos a verificar si cumple con las condiciones de frontera y si cumple con la ecuación de Laplace en la región de interés. Entonces, en nuestra región de interés queremos encontrar el campo arriba, o sea, en Z positivo. ¿Okay? Vamos a encontrar el campo en la región Z positivo. Cumple con la ecuación de Laplace en la región de interés. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la ecuación de Laplace sabemos que es en los puntos en donde ρ sea igual a 0. El problema original, o sea, este problema original, en Z positivo, o sea, arriba del plano, en todos los puntos, exceptuando donde está la carga puntual, no tenemos densidad de carga. Entonces, en todos estos puntos se satisface la ecuación de Laplace. El problema imagen que proponemos tiene que cumplir lo mismo. Entonces vemos que en todos estos puntos, también arriba, o sea, arriba del plano XY, exceptuando en este punto donde está Q, se satisface la ecuación de Laplace. Donde no se satisface, bueno, es aquí abajo porque colocamos aquí la carga negativa. Bueno, aquí lo que quiero que se lleven es que cuando piensen en el problema imagen, en la región donde nos interesa encontrar solución, no debemos de colocar cargas. Ok, entonces pues bueno, aquí en este problema imagen, por lo tanto, la solución que encontremos pues va a ser válida solamente aquí arriba en Z positivo.
Ahora vamos a verificar si se cumple con las mismas condiciones de frontera. Veamos, la primera condición de frontera es que en el plano XY el potencial es 0. ¿Será que esto lo cumpla? Vamos a tomar un punto en el plano XY, este punto, y veamos cuál es el potencial. Ya sabemos que el potencial de una carga puntual es proporcional a la carga entre la distancia de la carga al punto de interés, y por lo tanto vemos que el potencial en este punto es por superposición la suma del potencial debido a Q y menos Q. Son de la misma magnitud los potenciales, pero de signos contrarios, y por lo tanto el potencial, o sea, la suma escalar, pues me va a dar 0. Podemos hacer lo mismo en cualquier otro punto, y como resultado vemos que en todo el plano XY el potencial es igual a 0. Ahora, en infinito es la otra condición de frontera, todo hasta arriba, pues vemos que el potencial debido a este tiende a 0, y el potencial debido a esta carga negativa también tiende a 0. Entonces también se cumple el potencial en infinito tiende a 0. Entonces, perfecto, este problema satisface, tiene las mismas condiciones de frontera y cumple con la ecuación de Laplace arriba del plano XY. Entonces la solución de este problema pues es sencillo, o sea, quizás no se ve simple, pero es sencillo, es simplemente la suma de los potenciales dado por la carga Q, la carga positiva, y el potencial de la carga negativa, que está expresado de esta forma. O sea, la carga Q está ubicada a una distancia D positiva y la menos Q una distancia D negativa. Esto sería el resultado del potencial. Entonces, pues es tal cual ya la solución del problema difícil. Arriba del plano, esto es tal cual el potencial eléctrico. Podemos utilizar este resultado para encontrar el campo eléctrico, tan solo obteniendo el gradiente. Pero ya hasta este punto ya tenemos el problema resuelto y fue mucho más fácil de resolver. Ahora, con dicho resultado nos preguntamos cómo obtener la densidad de carga inducida. Para ello podemos aplicar condiciones de frontera, y pues hemos visto las condiciones de frontera de un conductor. Ya dentro del conductor el campo es 0 y tenemos que el campo justo arribita del conductor es sigma sobre epsilon 0. Aplicamos el gradiente, de hecho esto es tal cual las condiciones de frontera de la derivada del gradiente, entonces nada más estoy repitiendo. Tenemos que el campo es el gradiente de V, y aquí recordemos multiplicamos por la dirección normal, producto punto, y nos queda la derivada direccional del potencial en la superficie, y evaluado en la superficie es igual a menos sigma sobre epsilon 0, por lo cual podemos utilizar esta ecuación. Ya sabemos el potencial en todo el arriba del plano y podemos por lo tanto encontrar la densidad de carga superficial. Y despejamos para sigma, y en este caso particular que estamos analizando, la dirección normal a la superficie es z. Por lo tanto, para encontrar sigma tenemos que derivar esa expresión que se ve larga en función de z, evaluarlo en z igual a 0 después de derivar, y eso nos dará como resultado sigma. Ustedes los pueden hacer tranquilamente y encontrar que sigma, o sea, después de derivar y evaluar en z igual a 0, sigma queda dado por esta expresión. Vean cómo esta expresión cumple lo que comentaba. En x igual a 0 y y igual a 0, este denominador pues es más pequeño, por lo tanto la sigma tiene mayor magnitud en el origen, en x igual a 0 y y igual a 0, y su magnitud tiende a 0 conforme x o y. De hecho, este x cuadrada más y cuadrada es r al cuadrado, la distancia radial en cilíndricas. Entonces, conforme nos alejamos del centro del plano, la densidad
tiende a 0. Entonces está acumulada y decae conforme nos alejamos del centro. ¿Qué tal si integramos? Si integramos esta sigma en todo el plano, este es el diferencial de área en el disco, o sea, en el plano, pero en cilíndricas. Integramos por lo tanto en todo el plano y esto da como resultado, sorprendentemente, menos Q. Ok, entonces vemos que toda la carga que se induce en el plano es igual a menos Q. Muy bien, entonces pues eso fue el método de imágenes, fue también el teorema de unicidad y pues lo que vimos en esta sesión fue cómo aplicar el teorema de unicidad para resolver problemas que involucren conductores y distribuciones de carga y por supuesto problemas en donde se conozcan las condiciones de frontera. Hasta aquí le dejamos, nos vemos en la siguiente sesión.